Buenas noches, mi nombre es Brangelis Vanesca. Le voy a hablar acerca de las estadísticas. ¿Qué son las estadísticas? Las estadísticas son una rama de la matemática que nos permite recolectar, organizar, analizar, interpretar y presentar datos con la finalidad de extraer conclusiones y tomar decisiones sobre dicha información. Estas utilizan métodos y técnicas que nos permiten resumir toda la información que necesitamos mediante promedios, gráficas, porcentajes, mostrándonos una mejor manera de visualizar la variabilidad o patrones que posea dicha información. Las estadísticas son utilizadas en diferentes áreas, por ejemplo, las ciencias sociales, economía, medicina, etc. Tenemos ¿cuál es la finalidad de las estadísticas? Describir datos. Como ya lo mencioné anteriormente, organiza y resume información compleja de manera simplificada mediante las tablas, gráficas y medidas de tendencias centrales para su mayor comprensión. Hacer inferencias. Estas nos permiten recolectar los resultados para predecir comportamientos, tendencias o características que posean una muestra de una amplia población. Tomar decisiones. Gracias a los resultados eficaces que tengamos, podemos tomar decisiones fundamentadas en evidencia. Identificar patrones y relaciones. Estas nos permiten encontrar correlaciones y relaciones entre variables, lo que nos permite de manera esencial el análisis científico y la comprensión de fenómenos. Controlar y mejorar procesos. En el ámbito industrial, esto nos permite monitorear, evaluar y mejorar la calidad del proceso, teniendo así una mejor eficacia. Diseñar investigaciones. Gracias a las gráficas, tablas o la recolección de datos podemos diseñar estudios, experimentos que sean con información eficaz, lo que nos permita hacer las mejoras de lo que se requiera. División y clasificación. Las estadísticas se dividen en estadísticas descriptivas, como ya lo he mencionado, recolectar, organizar e interpretar los datos mediante gráficos, diagramas e histogramas. Como se pueden observar acá en las imágenes, esto nos permite, mediante los porcentajes en las estadísticas, ver un incremento o un descenso de lo que sea que estemos recolectando. Estadísticas inferenciales. Estas se pueden mostrar mediante curvas y lo podemos estudiar a través de intervalos. Podemos clasificarlas también mediante su tipo de aplicación. En las cualitativas, estas se basan en las cualidades que posea una población, o género, color, etc. Un estado de ánimo, por ejemplo, cuántas personas existen pelirrojas, rubias, morenas, etc. Tenemos las cuantitativas que trabajan en datos numéricos, es decir, cuántos estudiantes existen en un aula de clase, cuántas personas existen con ciertas edades, etc. Tenemos la parte de las estadísticas económicas. Estas nos permiten evaluar la tasa de inflación o la cantidad de egresos e ingresos que posea un negocio. Tenemos las estadísticas sociales. Estas nos permiten evaluar de manera social algún tipo de enfermedad, cuántas personas existen con cáncer en una zona, cuántas personas existen con diabetes, etc. En la parte industrial, esto nos permite controlar la calidad del proceso, es decir, si lo hacemos de una manera inferencial y tomamos la muestra de un jamón, gracias a estas estadísticas podemos evaluar qué mejora se le puede realizar al producto, etc. Tenemos
las estadísticas descriptivas, analíticas e inferenciales. Vamos con algunos ejemplos. Por ejemplo, en las estadísticas descriptivas, estas las podemos, un ejemplo claro sería una encuesta que se haga a una población sobre un estado de ánimo. ¿Qué tal te sientes hoy? Y las respuestas serían bien, muy bien, mal o muy mal. Dependiendo de cuántas personas respondan esas preguntas, se colocarían en una gráfica y se evaluaría el porcentaje, cuántas personas respondieron bien, cuántas personas respondieron mal y cuántas personas respondieron muy mal. En las estadísticas analíticas, estas se basan en las correlaciones o relaciones de evaluación y regresión. Esto es más a una parte, como lo dice su título, analítico. Aquí podemos evaluar, por ejemplo, en una empresa, una tienda de ropa que se encargue de las ventas, podemos evaluar mediante las estadísticas y predecir cuántas ventas se harán sobre un producto. Inferencial. Un ejemplo de las estadísticas inferenciales sería tomar una muestra de plantas, en el caso de una empresa de fertilizantes, tomar una muestra de plantas y probar un nuevo fertilizante con un nuevo componente y tomar otra muestra de plantas y tomar un fertilizante clásico. Allí se podría hacer una especie de demostración de si hay algún tipo de cambio cuando colocas el fertilizante nuevo con el fertilizante clásico. Tenemos las etapas y los métodos de las estadísticas. Tenemos la etapa del proceso, definición del problema, planteamiento del objetivo. ¿Qué queremos hacer con estas estadísticas? ¿Qué estamos buscando? Por ejemplo, si se va a inaugurar un museo y se requiere algún tipo de información, si las personas están de acuerdo o no, se podría implementar, ese sería el objetivo de las estadísticas. Lo que se puede implementar vendría siendo como tal el método de organización, recopilación de datos. Esto se puede hacer a través de encuestas, cuestionarios, entrevistas, etc. Es donde se efectúa como tal la recolección de los datos. Medidas de tendencia central. Esto se basaría en media, mediana y moda, donde la media sería como la suma de la recolección de todos los datos. La media sería el centro donde estaría el más y el menos de la información recolectada, y la moda, que serían los datos que se repiten de dichas encuestas. El análisis de la evaluación. Allí estaríamos evaluando las gráficas como tal, qué resultados se arrojaron, etc. Pruebas de hipótesis. Allí se estarían cuestionando o se harían ciertas hipótesis, ya sea para una toma de decisión de mejora o nuevos implementos o técnicas según la información administrada. Y bueno, básicamente de esto se tratan las estadísticas: recopilación, organización, presentación, análisis, interpretación y la toma de decisión. Muchas gracias por su atención prestada.